Buenos días a todos, a todas. En esta ocasión, como teníamos un traslado a Tampamolón, un lugar en San Luis Potosí, en México, no sabíamos cómo iba a estar la señal, entonces pregrabamos la sesión, entonces la van a escuchar en la pregrabación. Parece ser que sí voy a tener señal, entonces cuando termine la pregrabación, me conecto para la discusión, ¿no? Pero entonces van a ver la pregrabación por esa razón, ¿sale? Entonces, adelante, Cachiel. Buenos días a todos, a todas, a esta sesión del seminario Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos y el Frente No se Popular. ve la imagen, Cachiel. Ay, es que como siguen entrando, Ah, a ver, dame un segundo. ¿Ahí ya se ve? no. Ah, creo que... A ver. Dame un segundo, ¿eh? A ver, ahí ya se tendría que ver, ¿se ve? No, ahorita no se ve nada, ni tu pantalla. A ver, dame un segundo, porque entonces... A ver. Pues dice que sí se está poniendo. No, no se ve nada, ni siquiera se ve tu pantalla. O sea, te saliste de la pantalla. A ver. Es que cuando me salgo, me sale el recuadro del Meet y dice que sí se ve. Pero... No, pero no se ve nada. A ver, aquí ¿qué dice? Porque esa es la otra. Pero, a ver. Ahí sí se ve el recuadro del video, ¿verdad? No, A ver, no, no puede ser. ¿Ahí se ve? no. Ah, ya. Sí, ahí ya se ve. Ya Se ve se el ve. recuadro de tu pantalla, todavía el video no. No. Ay, a ver. Espérame, ¿eh? Déjame salgo de aquí. Ahí ¿Ahí se está. ve? Ahí sí ya. Ahí estás. Déjame, Ya, dame 3 segundos, claro. nada más porque están entrando más gentes. Y, Ok. a ver. ¿Ya se ve bien entonces? Sí, ahí se ve Ay, bien. qué raro. Pues es que fue lo mismo. Pero, a ver. Debido a que no fue posible. Buenos días a todos, a todas, a esta sesión del seminario Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos y el Frente Popular Francisco Villa. Debido a que no fue posible contactar a los normalistas de Tírindaro porque el día de hoy, ante un problema de juicios, dictamen de sentencias que puede acarrear la aprehensión, entonces no van a estar con. Y eso implica que el día de hoy vamos a entrar al octavo de 10 módulos de este seminario de ciencias y movimientos sociales en la interculturalidad, de modo que es importante que quienes entraron tarde ya vayan repasando el módulo 2, ¿no? Y yo creo que cada
semana vamos a estar mandando los detalles para los links, de manera que ir revisando cada semana un módulo quienes van atrasados, ¿no? En esta ocasión, el módulo 8 es sobre argumentación, y esta primera sesión vamos a lo que se llama la cuestión y el esquema básico de la argumentación. Vamos a irnos muy despacito, tal vez 5 o 6 sesiones, ¿no? Para que podamos realmente manejar con cierta destreza las bases del argumentar, porque nadie en la política puede moverse con eficacia, no es capaz de presentar sus argumentos y discutir los argumentos de la parte contraria, ¿no? Entonces, en realidad, una vez que hemos dado el contenido al seminario de ciencias políticas, es decir, una vez que hemos pasado por tener una postura de relación entre ética y política, ¿no? Para el mayor bien de toda la humanidad y de todos los seres, ¿no? Hemos seguido los principios de fomentar el desarrollo de la vida, de permitir hablar a las víctimas y de hacer factibles las propuestas, ¿no? Bueno, este módulo 8 de la argumentación tiene que ver con la discusión de condiciones de simetría con las víctimas en la presentación de argumentos. Y después de que vimos esa parte, revisamos el neoliberalismo, revisamos también la situación étnica, ¿no? El tema de la decolonialidad, la perspectiva de personas mayores, las infancias, ¿no? Y después nos abocamos al tema de la historia para tener una perspectiva en el tiempo, y recientemente vimos la situación estratégica con respecto al derecho. Entonces, digamos que tenemos votación y los contenidos para la defensa política contemporánea. Nos faltaría revisar únicamente algunas propuestas del momento que van marcando quiebres, ¿no? Con respecto al pensamiento del siglo XIX e inicios del XX, ¿no? Que vamos a hacerlo en abril, ¿no? Entonces, en este módulo 8 de la argumentación, por su esencia, la cuestión, y por el esquema básico de la argumentación, sin complejizarlo, para que lo podamos manejar y sobre todo ejercitar, ¿sí? Porque es muy importante en la argumentación poner en práctica. Yo recuerdo alguna vez, ¿no?, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, discutimos más de un año, tal vez 2 años, ¿no?, con los que eran los principales profesores y profesoras de la argumentación en la Universidad Nacional. Pero de nada les servía tener publicaciones arbitradas internacionales en español y en inglés, porque no fueron capaces de ganar ni siquiera media discusión, ¿sí? Entonces es muy importante entender bien, tener unas cuantas herramientas, pero manejarlas lo mejor posible y ponerlas en práctica. Entonces, bueno, sin más, vamos a arrancar. La argumentación, de una manera muy general, en un consenso, digamos, de la teoría mundial, ¿no?, decimos que es una actividad verbal, la argumentación siempre social, y se orienta a disminuir la aceptabilidad de un punto de vista controversial, ¿sí? Si no hay un punto, pues no hay argumentación, ¿sí? Si ese punto no logramos que sea aceptable, pues no es exitosa la argumentación, y siempre ese punto de vista es controversial, es decir, está en pugna, ¿no? De otra manera no hay argumentación. Entonces,
La argumentación es una actividad verbal y social orientada al incremento o decrecimiento de la aceptabilidad de un punto de vista controversial. La persona que puede ser oyente o puede ser lectora en los discursos escritos o en la televisión, en el cine, en la red, ¿sí? Y ante esa persona que recibe el discurso, el emisor o la emisora proyecta una constelación, es decir, un conjunto de proposiciones, ¿no? Como el agua se congela a 0 grados centígrados a nivel del mar, ¿no? ¿Sí? Los equivalentes semióticos, es decir, los equivalentes sistemas de significación, como pueden ser la imagen histórica, la imagen fotográfica, la imagen de la cinematografía. No solamente construimos argumentos con las, ¿no? Sí, también a través de las imágenes y a veces también incluso del olfato, ¿no? De otros sistemas de semióticos. La música misma puede ser un componente que se integra a los procesos de argumentación, ¿no? Pero ese conjunto de proposiciones o lo que buscan es justificar o refutar el punto de vista o la tesis que se defiende, ¿sí? Entonces, en esencia, tiene que haber un punto de vista, es un punto de vista, tenemos opiniones distintas, es decir, está en controversia, tenemos que buscar hacer aceptable para la otra parte nuestro punto de vista, y en la argumentación justificamos nuestro punto de vista, o si otro punto de vista, refutamos ese punto de vista, ¿sí? Vamos digiriendo un poquito más el tema, ¿no? Podríamos decir muy reducido que la argumentación es entonces una actividad semiótico-social que proyecta una constelación de proposiciones o equivalentes, ¿no? Que buscan justificar o refutar las proposiciones por la parte más punto de partida, ¿no? Entonces, para que se grabe y se quede marcado, para que todas y todos teniendo condiciones de utilizar estas pequeñas definiciones, ¿no? La actividad, ¿sí? Es semiótica porque puede ser de la lengua hablada o de la lengua escrita y puede integrar otros sistemas de significación. Es siempre social, ¿no? Los puntos de vista son sociales desde la primera palabra, decía Carlos Marx, ¿no? Porque no podemos decir nada, expresar nada, mucho menos argumentarlo, si no es en la medida en que estamos inscritos en social, ¿sí? Y necesitamos proyectar un conjunto de proposiciones para justificar o para refutar determinado punto de vista. Entonces, un argumento de la manera más simple es una razón, ¿sí?, que sostiene un punto de vista. Ahora, conforme avancemos en este módulo, vamos a ver que esa razón puede ser diversa, es decir, la razón que sostengamos en la argumentación puede ser lógica o una argumentación también emocional, o puede ser una intuitiva, ¿sí? O puede ser una argumentación en la medida en que está inserto el punto de vista en un contexto, o el cuerpo mismo puede ser parte, intervenir, ¿no? Pero en todos los casos hay allí una razón. Un argumento es una razón para sostener un punto de vista. Ahora, para que exista argumentación, tiene que haber una cuestión, ¿sí? ¿No? Que la conocemos por los términos latinos, la cuestión. La cuestión implica que la argumentación se opone a cualquier dogma, ¿sí? Sea un dogma político, sea un dogma científico, sea un dogma religioso, ¿sí? Argumentar
implica oponerse al dogma. Y implica también oponerse a la violencia, ¿sí? ¿Por qué se opone al dogma? Porque como la base de argumentar es la cuestión, si no hay pregunta, si no hay un interrogante, entonces no hay argumentación. Y el dogma no admite dudas, ¿sí? No admite preguntas, no admite diferencias. Y la argumentación, por esencia, el poner en discusión para poder resolver una disputa, ¿sí? También se opone la argumentación a la violencia, porque sea como sea la argumentación, sea suave, amorosa, incluso sea agresiva, violenta, incluso como guerra, ¿no? En el fondo, ¿sí? Es discusión con los signos, ¿sí? Con la palabra escrita o con otros sistemas de signos. Estamos debatiendo, estamos discutiendo, estamos argumentando, ¿no? Entonces la argumentación es el punto contrario de la violencia, ¿sí? Implica la argumentación que todo está siempre en debate, ¿sí? No hay algo definitivo cuando estamos hablando de la argumentación. Y esto es bien importante porque muchas veces, sobre todo las teóricas y teóricos que tienen un lógico y científico occidental, ¿no?, tienden a tratar de volver la argumentación sobre la verdad, ¿sí? Pero la argumentación no trata sobre la verdad, ¿sí? La argumentación trata sobre opinión, o más precisamente, trata sobre las opiniones. ¿Qué siento y pienso yo? ¿Qué siente y piensa la otra parte? Y cómo nos ponemos o no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Todo es siempre sujeto al debate. Y aquí es bien importante que incluso la verdad que se suele considerar más dura en Occidente, que es la de la ciencia, es absolutamente cuestionable de punta, ¿no? Por ejemplo, si ustedes piensan que en un momento se consideró que la Tierra era el centro del universo, y eso funcionaba para entender muchas cosas, ¿no? Y actuar en la vida y sus reflejos en el orden social, ¿no? Después se consideró que en realidad el Sol era el centro de nuestro universo porque se viró, ¿no?, de una visión primera a una visión heliocéntrica, es decir, que giramos alrededor del... Y eso pues fue aceptado, ¿no?, por el orden de conocimiento del tiempo, ¿no? E incluso el orden de manera reflejaba esas realidades, ¿no? Al rey de Francia se le decía el rey Sol, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero después de conocer eso y poder actuar en el mundo a partir de la Tierra se mueve, como decía Galileo, a quien condenaron en la Inquisición católica por decir que la Tierra se mueve, y lo reivindicó apenas en sí papado, ¿sí? Después decimos, bueno, es el centro, ¿no?, del universo, pero conforme tenemos desarrollos físicos, matemáticos, telescopios, etcétera, ¿no?, nos damos cuenta de que en realidad el Sol no es el centro del universo, sino que estamos en la galaxia, ¿sí? Y luego descubrimos que la galaxia no es el centro del universo, sino que estamos por ahí en un galaxia. Y conforme avance el conocimiento, nos damos cuenta que ni siquiera somos el centro como universo de todos los universos. Hay tal vez otros universos posibles, ¿no?, en las teorías
contemporáneas, ¿no? Entonces, la verdad es relativa en el tiempo largo, aunque sea absoluta en un momento determinado, ¿sí? Es decir, que en un momento dado consideraba Tierra centro del universo, en otro el Sol, en otro la galaxia, ¿no? Y así, de manera constante, ¿no? Pero en el transcurso, ¿no?, del tiempo, del desarrollo social, aún la verdad científica es debatible. Incluso, por ejemplo, para ponerles de una vez zanjar de una vez por todas, ¿no? Si nosotros decimos más 1 es igual a 2, pareciera una verdad absoluta, pero esa es la matemática griega que viene de Arquímedes, ¿no?, la matemática arquimedeica. Pero si yo hago un punto y encima de ese punto pongo otro punto, aunque tengo 1 más 1, un punto, sigo teniendo solo un punto porque no aparecen 2 puntos, porque un punto sobre el otro, ¿sí? En una aritmética no arquimedeica. Entonces, argumentar es debatir, ¿sí? Oponerse al dogma y no acudir a la violencia, sino utilizar los sistemas de significación humanos para poder discutir, ¿sí? Entonces, argumentar supone siempre una pregunta, una cuestión, ¿sí? Y sobre esa cuestión, sobre esa pregunta se puede opinar. Y siempre podemos opinar a favor o en contra, ¿no?, en pro. Entonces, este asunto lo tenemos que grabar con cincel y martillo, porque si nos movemos de aquí, entonces damos pie a la violencia, damos pie al dogma, ¿no? ¿Sí? Si no nos ubicamos en el terreno de lo argumentable, de la cuestión, ¿sí? Ahora, claro que de las discursivas del ser humano, la argumentación es una, ¿no?, de las varias operaciones fundamentales que hacemos con nuestro sentido, ¿no? Una primera operación es describir, ¿no?, es del eje objetivo. Sobre la base del describir, narraciones, ¿sí? Y narrar ya es algo subjetivo, justamente del punto de vista desde el que miramos, ¿no? Y que es variable, que puede generar de una misma escena múltiples versiones, ¿no? Y en el mismo eje subjetivo está la argumentación, porque siempre podemos debatir y tener distintas opiniones, ¿no? Y de la argumentación nos movemos al eje objetivo, a la demostración, ¿sí? Como la demostración de que la Tierra es el universo, que el Sol es el centro del universo, que la galaxia es el centro del universo. Esos son movimientos que son sobre la verdad, ¿sí? Pero la argumentación no es sobre verdades, sino es sobre opiniones, ¿no? Dando bien clarita esta parte de la cuestión, podemos pasar a lo que sigue, ¿no? En realidad, la argumentación no podemos decir el tema aislado, ¿sí? Por esta condición de lo opinable, que podemos hablar en pro y en contra, decimos que la argumentación es argumentación y refutación. Siempre hay un discurso y un contradiscurso. No hay de otra manera. O sea, en el ámbito de la argumentación siempre podemos hablar, podemos discurrir en pro o en contra de un punto de vista en torno a determinada cuestión. Entonces, por ejemplo, tenemos una cuestión, aborto, ¿no? Y yo puedo contestar sí o no. Socialismo, yo puedo contestar. Prohibir el huachicol es el drenado de los ductos de petróleo que se hace en México para robo del crimen organizado en torno al, tanto desde lo que era la empresa estatal de petróleos mexicanos como en los pueblos y
¿no? que hacían el drenaje de ductos, y fue muy fuertemente cuando inició el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y se establecen entonces debates sobre los más diversos temas. Y ante esas preguntas, ante esas cuestiones, aborto sí o no, socialismo sí o no, huachicol sí o no, lo prohíbe, hay siempre un proponente, ¿sí? Alguien que dice ser y alguien que es oponente, que se opone a ese punto de vista del proponente, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien puede decir la interrupción legal del embarazo es un derecho, y otro puede decir principio ético fundamental. Alguien puede decir sobre el social, la producción debe ser de quienes producen, ¿no? ¿Sí? Y otro puede decir el individuo debe, ¿no? Alguien puede decir sobre el huachicol, la prohibición del huachicol desestabiliza, ¿no? al país. Y otro puede decir el huachicol es delito y se tiene que prohibir, ¿no? Entonces, en cada ámbito, cuando estamos ante la argumentación, ante una cuestión, hay un pro y un contra, un sujeto que puede ser un individuo, puede ser un colectivo, ¿no? Proponente, y individuo o colectivo oponente, ¿no? Nos movemos horizonte. Esos lugares de proponente y de oponente pueden tener distintos matices que ya iremos viendo a lo largo de todo el seminario, ¿no? El diálogo argumentativo se opone al dogma, opone a la violencia y se opone a la dictadura, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ya no hay preguntas que hacer, se impone un punto de vista, ¿sí? Como en esa novela de George Orwell de 1984, donde solamente hay un lenguaje, el Newspeak, el nuevo lenguaje, ¿no? Y donde a través de los medios se difunden los puntos de vista únicos oficiales, ¿no? Y el gran ojo, digamos, decide por todos, ¿no? Y la muere, ¿sí? La pregunta es el motor de la cuestión, es el motor de la argumentación. Y toda dictadura, sin embargo, tiene una paradoja, es decir, no puede resolver un problema, ¿no? Porque en su propia tumba las dictaduras y los dogmas, porque como son dogmas y son dictaduras, no elaboran contraargumentos, sino dicen esto es 1 más 1 es igual a 2, ¿no? El Sol es el centro del universo, y no elaboran, ¿no? El contraparte, ¿no? Por ejemplo, justamente con la cuestión del centro del universo en la Tierra, ¿no? Cuando Galileo dice que la Tierra se mueve alrededor del Sol, la Iglesia, que era la dominante en el ámbito ideológico y también en el ámbito económico en la Europa de ese tiempo, él no tuvo argumentos, ¿sí? contra Galileo, ¿no? Y lo único que hacer es reprimir, ¿sí? Condenó a Galileo y le prohibió publicar, ¿no? En torno al heliocentrismo, ¿no? Como toda la elaboración de la observación astronómica apuntó hacia el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, pues acabó imponiéndose, ¿sí? Y la Iglesia no pudo hacer nada porque no tenía argumentos, ¿sí? Era solamente la autoridad diciendo Tierra no se mueve, ¿sí? Entonces, es el hecho también, por ejemplo, cuando en España Franco gobernó durante décadas, ¿no? Y tuvo un punto de vista totalmente patriarcal, machista y excluyente de cualquier ejercicio libre de la sexualidad. Y cuando termina el gobierno de Franco a su muerte, ocurre lo que se llama el destape español, ¿no? Es decir, emergen un conjunto
de argumentos y de prácticas totalmente diferentes, opuestos en España. ¿Por qué? Porque el franquismo solo impuso, pero hubo la capacidad de elaborar argumentos contra ese estado de emergencia, de otras maneras de sentir, de pensar, de ejercer la sexualidad, ¿no? Ahora, eso se repite una y otra vez en la historia de las dictaduras, de los dogmas, ¿no? Incluso en el ámbito de la ciencia. O sea, por ahí hay una serie de esto, cómo se transforman las formas de pensar en la ciencia, ¿no? Uno que era Kuhn, ¿no? Decía una ciencia normal, es decir, una ciencia hegemónica, pone sobre otros puntos de vista y va habiendo irregularidades en cuestión ese modo de pensar, ¿no? Pero por lo general, si son elementos sólidos, se acaban imponiendo muy fuerte y acaban sepultando la forma de pensar científica anterior, porque muy parada, digamos, en su pedestal, la ciencia que domina en un momento dado no elabora suficientemente contraargumentos, ¿no? Incluso hay otro más extremo, ¿no? El que era Imre Lakatos, ¿no? Que decía que el centro de una tradición científica se defiende con cañones, ¿no? ¿Sí? En el ámbito de la argumentación siempre hay un diálogo, ¿sí? Un vaivén un poquito, como le dicen en inglés, un slalom, ¿no? Como cuando van en las olas los surfistas y tienen que ir haciendo así, ¿no? Un vaivén entre converger y diverger, ¿sí? Divergencia, pues hay pensamiento único, ¿no? Si todo es divergencia, no puedo dialogar, ¿no? Entonces el diálogo supone como un doble movimiento en esa convergencia-divergencia, ¿no? Supone que reconocemos la inconmensurabilidad de ciertos puntos, pero también supone que aceptamos frecuencia para poder discutir, dialogar, ¿sí? Dialogar es algo que supone una eticidad profunda, ¿sí? Porque está asumiendo la argumentación que tenemos una comunidad, ¿sí? Si no tenemos una comunidad de vida, como no la tenía Augusto Pinochet en Chile, entonces se puede en el estadio chileno, ¿no? Masacrar a los presos, ¿no? Asesinar al cantante Víctor Jara y suprimir cualquier individuo que piense, que sienta distinto que el régimen, ¿no? Porque no se asume la comunidad de vida, ¿no? Pero siempre que hay argumentación asumimos. Entonces, sin embargo, es importante inconmensurable, ¿sí? Un punto de vista es inconmensurable con respecto a otro punto de vista cuando no hay entre dos puntos de vista diferentes, ¿sí? No hay medida, eso quiere decir inconmensurable, no hay medida que compartir, no hay un lenguaje común, ¿sí? Ya vamos a ver en otras sesiones, ¿no? Que necesitan ser expertos en cómo poner en contacto los puntos de vista ante la inconmensurabilidad, porque de otra manera no resolvemos las diferencias, ¿no? El tema de ahora, ¿no? Esta dimensión de lo inconmensurable se va volviendo al menos y luego susceptible de discusión para que pueda existir la argumentación. Y parece sencillo, pero no lo es tanto. Por ejemplo, estamos en los hombres y las mujeres, ¿no? Es evidente que hay cierta inconmensurabilidad, ¿no? Es decir, una mujer puede tener una gestación de un bebé, un hombre no puede tenerlo, ¿sí? Y la experiencia derivada de eso, ¿no? Pues la podemos platicar, ¿no?
pero no tiene nada que ver con vivirla, ¿no? Hay cierta inconmensurabilidad, ¿no? Entonces, estas dimensiones que ocurren en todos los ámbitos de lo inconmensurable nos acarrean muchas veces en la interacción social, ¿no? Lo que es inconmensurable si nos ponemos en el extremo un régimen socialista donde se comparte producción, ¿no?, para la riqueza social, para producirla, y capitalista donde hay una apropiación individual, ¿no? Algún horizonte de mediación para poder ser discutible el tema, ¿no? Ahora, si no hay nada en común, si verdaderamente no hay un lenguaje que se comparta para hablar, ¿no?, si no hay ninguna medida que compartir, entonces no es posible de discutir, ¿no? Adiós. No hay nada que acordar, ¿no? Entonces, si no hay nada que acordar, pero hay diferencia, ¿sí?, entonces la separación del cuerpo social, ya sea de la pareja, sea de la familia, sea de la comunidad, sea de la nación, ¿no?, o de la violencia, ¿sí?, ya sea unos contra otros o uno con los demás, ¿no? Pero fíjense la importante relevancia política de la argumentación. Pareciera que es algo sin utilidad, es el nodo, ¿no?, de la vida social, ¿no? Para argumentar se requiere que entre quien es proponente y quien es oponente, o que es el auditorio cuando es quien escucha, quien está de espectador, de espectadora, que exista común, ¿sí? Tiene que haber un mínimo compartido, ¿sí? De la política es de alguna manera crear suelo común, ¿sí? Cuando logramos crear suelo común, cuando logramos crear un mínimo partido, podemos sostener la pareja, podemos sostener la familia, el barrio, podemos sostener la nación, podemos sostener la humana, ¿sí? Pero si dejamos de tener un mínimo compartido, entonces ya no hay nada de qué hablar, ¿sí? No es posible que exista la palabra o el signo argumento. Entonces, hay dimensiones que son objetivas, pueden resolver, ¿no? Se pueden zanjar, ¿no? Como comentábamos de la diferencia entre ser hombre y ser mujer, ¿no? ¿Sí? Por supuesto que es muy diferente tener una estatus o posición social, pertenecer a otra, ¿no? Sin embargo, siempre, en todo momento, es posible, decía un filósofo como Ludwig Wittgenstein, ¿no?, decía, siempre es sintonizarse, ¿no? Cuando yo era más pequeño, ¿no?, a unos radios, ¿no?, y esos radios se les movía y con esa perillita iba uno cambiando, ¿no?, la acción de onda, y entonces uno sintonizaba una estación o otra estación de radio. Entonces nos sintonizamos moviendo el dial, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, de alguna manera, movernos del lugar del pensamiento, movernos del lugar del sentimiento para sintonizarnos con otra persona, ¿sí? Decir, a Wittgenstein, tenemos que tener la voluntad de llegar a ella, ¿sí? Comunicarme con ella, de comprenderla, ¿no? En los diferencia simplemente de pensamiento y sentimiento, o en lo incluso como esas diferencias objetivas irredimibles de alguna manera, ¿sí? Entonces, siempre puede haber la manera de que aparezca la argumentación. Podríamos decir así en resumen, ¿no?,
que la argumentación es como una especie de puente, ¿sí?, para la solución pacífica. Tenemos discusiones muy fuertes, ¿no? Pero son discusiones, ¿sí? No es entrar una parte contra la otra. Entonces, la argumentación es un puente de la dictadura a la democracia, de la falta de suelo común a un punto al menos, ¿no?, o una línea de contacto. Es pasar de lo que es incompatible a la compatibilidad para la discusión. Es el juego, el puente entre el punto de vista a favor y el punto de vista en contra, entre el proponente. Y es un puente entre el conflicto y la posibilidad, ¿no?, o no, de resolución, ¿sí? Entonces, es una herramienta fundamental, porque ¿qué es la política? Es la adhesión de voluntades, ¿sí? O sea, el objetivo de la política es adherirse voluntades, que más personas participen en las asambleas del pueblo chileno, ¿no?, para poder impulsar un proyecto popular, ¿no?, que los shuar puedan tener perspectiva de unidad con la nación en un interser de los distintos grupos, ¿no?, para poder construir su propia perspectiva, punto de vista, y reproducir su vida, ¿no? Es siempre ir en búsqueda de una resolución. Para esa resolución necesitamos la argumentación, ¿sí? Nunca vamos a llegar si no estamos en el ámbito de la argumentación, ¿no? La acción acompaña, ¿no?, pero la argumentación misma es parte, ¿sí? Ahora, cuando estamos, ¿no?, en el campo, en el universo de la argumentación, lo primero que tenemos clarito es que carambas estamos discutiendo, ¿no? O sea, antes de empezar a pelearse, a decir que A, que B, ¿qué estamos discutiendo? ¿Sí? Ahorita estamos discutiendo largo, ¿sí?, la cuestión, que vamos a discutir los esquemas de la argumentación, ¿sí? Pero muchas veces en la vida familiar, en la vida social, en la vida organizativa, discutimos a lo tarugo, ¿sí? Y en el transcurso de la discusión acabamos no sabiendo ya qué discutimos, ¿no? Entonces, una pregunta base es discutiendo, ¿no? Ahora, ya sabemos que estamos discutiendo, ¿no? Que si la autonomía en Shuar, o que el interser Shuar en Ecuador, ¿no?, o si estamos discutiendo que sea de 75 metros cuadrados para la familia popular, ¿no? Entonces, ya que sabemos qué discutimos, con base en qué defendemos nuestro punto, o incluso antes, ¿no? Si ya sé que estoy discutiendo, si ya sabemos cuál es mi punto de vista, ¿sí? Estaría antes incluso que defendemos, ¿no? ¿Cuál es mi punto de vista? Porque muchas veces si hablamos, ¿no?, y no hay punto de vista, ¿no? Como hacía un líder mexicano, nefasto, terrible, espurio de la clase obrera, que era Fidel Velázquez. Y ese personaje, que ya llegó a ser dirigente por décadas, ¿no?, ya un vejestorio cuando se retiró y murió, ¿no?, y hablaba detrás de unas gafas oscuras que no dejaban ver los ojos, ¿no? Y hablaba y hablaba y hablaba, y qué carajos hablaba, ¿no? O sea, era una táctica, ¿no? Obviamente era mismo para oscurecer la política, pero no había punto de vista, ¿no? Entonces tenemos que tener ante una cuestión, que es lo primero, si hay cuestión hay argumentación, entonces ¿cuál es nuestro punto de vista? Es contra, y cómo se expresa ese punto de vista, cómo lo ponemos en palabras o en signos, ¿no? Ya tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Sí al socialismo, no al socialismo, ¿no?
con base en qué lo defendemos, ¿no? ¿Sí? Porque constantes procesos de discusión, ¿no? Tenemos un punto que tomamos por dado, ¿sí? Hay una parte del intercambio social y de la fractura de los procesos interpersonales y sociales que deriva de que yo ¿no? tener la razón, ¿no? y no me abro, ¿no? No entro en un estado de apertura, ¿sí? Carlo Toapel, un filósofo alemán, ¿no? Dice, si yo soy persona racional, tengo un estado de apertura, ¿sí? Y otorgarle la realidad a la otra parte, ¿sí? Entonces, vista tengo con base en que lo defiendo, ¿sí? Y con base ataco el punto de vista contrario, ¿sí? Si tenemos eso, por el agregado, ¿no? O sea, clarificar qué estamos discutiendo, cuál es la cuestión, ¿no? Cuál es mi punto de vista, con base en qué ataco otros puntos de vista divergentes, ¿no? Entonces ese es el primer. Ahora, cuando discutimos, eso lo vamos a ver a lo largo de distintas sesiones, ¿no? Hoy es simplemente la introducción, ¿no? Si ya estamos discutiendo, si ya estamos argumentando, tenemos tres dimensiones fundamentales, ¿no? Cuarta que ahorita comento, ¿no? Pero una lógica, es decir, hay una parte formal, ¿sí? Tenemos que construir los argumentos, ¿no? Si yo digo, ¿no? Hay que avanzar al socialismo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque destino de la humanidad. Y tú dices, ¿cómo pasa de la idea del destino de la humanidad al socialismo? Yo no le veo lógica, ¿no? No hay algo que formalmente me lleve de una cosa a la otra, ¿no? ¿Sí? Tiene que haber construcción formal de los puntos de vista. Se tienen que sostener formalmente, ¿no? Ahora, hay una dimensión de la lógica que llamamos lógica natural o lógica de los contenidos, que es por el solo hecho de hablar una lengua y de construir textos, discursos en esa lengua, sea el español, el náhuatl, el chino, el shuar, ¿no? Hay una lógica inscrita en cada lengua y esquematizamos los objetos discursivos. Por ejemplo, hablamos del socialismo, o hablamos del huachicol, ¿no? ¿Sí? Y decimos ciertas cosas de esos objetos discursivos, los decimos de cierto modo, lucramos o nos distanciamos de lo que hablamos, ¿no? Sí, por ejemplo, decimos nuestro pueblo de México es una manera de ubicarse al objeto discursivo pueblo, y decir el pueblo de México marca otra distancia, ¿no? Entonces siempre estamos construyendo un natural por el hecho de hablar, de discurrir, y también junto a la dimensión lógica, ya sea de la forma o del contenido, hay una dialéctica. Aquí no vamos a entender dialéctica en largo el asunto de la dialéctica heraclitiana o marxista, ¿no? De contrario, sino es del diálogo, ¿sí? Entonces tenemos una dialéctica racional y crítica que supone que acordemos reglas y procedimientos para convencer en un debate racional en donde las partes en simetría, ¿sí? No hay manera de que tengamos una discusión racional crítica si no estamos claros en las reglas, en los procedimientos, ¿no? Y si no permitimos a quien siente y piensa diferente
exponer su punto de vista, razones para sostenerlo, ¿sí? Esa es la dialéctica racional crítica. Luego la dialéctica también puede ser erística, es decir, es la argumentación como combate para vencer a la parte adversaria, ¿no? Y la vida social y demás pues se mueve entre la dimensión de la y violaciones de la lógica, ¿no? Entre la racionalidad y el combate para ganar a toda costa a la otra parte, ¿no? Y hay también una dialéctica que llamamos en las últimas décadas coalescente, ¿sí? Un término de un canadiense, Michael Gilbert. La dialéctica coalescente es usada, ¿sí? Para llegar a acuerdos, ¿no? Y en la política todo esto está en juego constantemente, ¿sí? Nos movemos de un aspecto a otro. Si podemos convencer, pues utilizamos la dialéctica racional crítica. Pero si estamos ante una condición de injusticia extrema, buscamos vencer a la otra parte y defendernos, ¿no? Porque de simetría, ¿no? Pero muchas veces hay distintas perspectivas, intereses, ¿no? Y no hay manera ni de convencer, ¿no? Y entonces necesitamos negociar, necesitamos llegar a acuerdos, porque de otra manera el cuerpo social, el cuerpo político. Entonces es muy importante que veamos estas tres dimensiones y las vamos a ver a lo largo de este módulo, ¿no? Y por otro lado existe la dimensión retórica, ¿sí? Que es para persuadir al auditorio, ¿no? Retórica no es ni vencer, ¿no? Ni convencer, ¿no? O sea, no es como la erística, no es como la dialéctica crítica, ¿no? Persuadir. La retórica, así como trata la dialéctica racional crítica de lo válido, ¿sí? Lo válido para una conciencia, digamos, de pretensión general o universal, ¿no? La retórica lo que es persuadir mediante lo que es creíble, ¿sí? Mediante lo que es tímido, ¿no? Para llegar a la parte adversaria. La lógica formal, por ejemplo, se mueve en el ámbito de la verdad, ¿sí? O sea, cuando es la lógica sistemática, digamos, ¿no? Tiene que ver con la ciencia, con la búsqueda de la verdad y la oposición a lo falso, ¿no? La dialéctica, como es opinable, no llega tanto, ¿sí? No puede alcanzar dimensión de la verdad más que muy relativamente, y entonces lo que busca es ser de qué convence del mejor argumento, ¿sí? La retórica, pues con que sea verosímil, ¿sí? Con que podamos creer, ¿sí? Con que podamos persuadir a la otra de la adecuación de nuestro punto de vista, ¿sí? Pues nos movemos también en esa gradación, ¿no? Verdad, validez y credibilidad, ¿no? Verosimilitud. Ahora, en cualquiera de los casos hay una dimensión formal, ¿no? Cuando estamos ante un objeto, bueno, sí, es todo lo que decimos del objeto discursivo de mujer, aborto, socialismo, huachicol, etcétera, ¿no? Sí, pero cuando estamos en la construcción de proposiciones, ¿sí? Entonces tenemos una esquemática mínima de la argumentación, ¿sí? Entonces, un teórico inglés ya fallecido hace unos años, ¿no? Decía que los elementos mínimos para que haya argumentación completa son tres, ¿no? ¿Sí? El fundamento, ¿no? Que son los datos o hechos, la ley de paso, la regla o la para pasar del fundamento al punto de vista. Digamos que podemos, en la vida social, cómo se construyen los argumentos. Bueno, primero
hay una dificultad y se establece una cuestión, ¿sí? Tenemos una pregunta. Socialismo, sí. Entonces, alguien tiene un punto de vista, una tesis. Si fuera una verdad lógica, sería una conclusión, ¿no? Entonces, tengo ese punto de vista o esa tesis. Y como vimos antes, tengo sobre ese punto de vista determinadas razones, ¿sí? Y entonces alguien me dice, ok, ¿y tú por qué dices que sí avancemos hacia el socialismo, ¿no? Y entonces tú tienes razones, ¿no? Tú tienes que dar fundamento a tu vista. Te tienes que basar en datos, te tienes que basar en hechos. Tiene que haber algo que es contundente, que es un dato, que es un hecho en el que te puedas basar, ¿sí? De otra manera, pues no hay base para el punto de vista, no hay fundamento para el punto de vista, ¿sí? Entonces siempre debemos pasar del punto de vista a cuál es el fundamento de hechos, ¿no? O hechos, ¿no? Que sostienen el punto de vista. Pero como entre lo que es de facto, ¿no? Los datos y los hechos, y lo que es el punto de vista, la tesis, hay un hueco, hay un vacío. Yo necesito algún elemento que sirva de regla, que sirva de paso, que sirva de garantía para ir de los datos o los hechos, ¿no? El sostén de mi punto de vista, ¿no? Entonces, si no tengo yo el elemento para pasar del dato, ¿no? ¿No? Que más del 90% mundial, ¿no? Recibe porcentaje mínimo de la riqueza y menos del 1% de la población mundial recibe una proporción enorme de la riqueza productiva, ¿no? Y entonces, aunque ya hay un dato, ¿cómo pasas de ese dato a la idea de que avanzar en el socialismo, en revertir esa condición de desigualdad? Tiene que haber algo que permita transitar. Por ejemplo, si yo digo, fulanito de tal, un político, robó, ¿no? Tal cosa, ¿no? Y entonces yo digo, fulanito debe ir a la cárcel. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que robó millones de pesos estando en su cargo público, ¿no? Una parte en conflicto te va a decir, ¿no? Bueno, ok, robó los millones, ¿no? ¿Por qué tiene que ir a la cárcel? Tú tienes que dar una ley de paz, tienes que dar una regla aceptada por la comunidad social para que ese individuo vaya a la cárcel. Y entonces puede, por ejemplo, el caso de decir, pues de acuerdo al Código Penal, artículo tanto, caso de funcionarios que roben al más de 500,000 pesos, ¿no? Deberán ir a la... Ok, ya me diste la garantía para tu punto de vista sostenido en el dato lleve a la conclusión de que tiene que ser la persona encarcelada, ¿sí? Entonces, parece bien simple, pero podríamos decir que casi todo, la mayoría de las argumentaciones que se dan en la vida social no cumplen con el esquema básico de la argumentación, son lo que se llama entimemas, ¿sí? Un entimema es un silogismo, es decir, le falta el dato o hecho o la regla, la garantía, ¿sí? Entonces, necesitamos construir argumentos completos para ser plenamente, ¿no? Entonces, voy a poner el caso, ¿no?
el argumento en México en los años 30 del decreto de la expropiación petrolera que hizo Lázaro. Pues Lázaro Cárdenas defendió el siguiente punto de vista: ¿sí? Se deben expropiar los recursos petroleros en manos extranjeras, ¿sí? Literalmente, ¿no? El decreto de expropiación dice: se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones en el sentido de expropiar los recursos petroleros en manos extranjeras. Ese punto de vista, ¿sí? Ahora, ese punto de vista, ¿qué fundamento se basó Cárdenas? ¿Sí? ¿En qué hechos, en qué datos? ¿No? Decía el decreto, entre otras cosas, ¿no? Compañías petroleras extranjeras tienen actitud de desacato, ¿sí? Es decir, de no cumplir con la ley, ¿no? Con las órdenes del gobierno, ¿no? La actitud, dice literalmente, asumida por las compañías petroleras extranjeras, ¿no? Negándose a obedecer el mandato nacional. Es decir, está diciendo que entran en un tipo de delito de desacato ante el Poder Judicial, ¿sí? Y cómo pasa de ese dato al punto de vista de la expropiación. Dice: un acto semejante, dice, destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, ¿sí? O sea, lo que va declarando es que aceptar el desacato a la justicia de las compañías petroleras que no quisieron pagar a los trabajadores lo que la Corte definió, las normas sociales, y quedarnos en un México ley y no podríamos regular el equilibrio, ¿sí? Y las actividades propias de la nación. Entonces, con base en ese esquema es que México logró gran parte del desarrollo del siglo XX, y ahora que se combatió el huachicol, el superávit en el que estamos en este momento, ¿sí? Ese argumento, pues, no era tan sencillo, ¿sí? Ya en otra sesión, cuando veamos la dialéctica racional más en extenso, nos vamos a meter con el esquema complejo y vamos a recuperar este punto de vista, garantía, con todos los otros elementos que complejizaron la expropiación petrolera, ¿no? Sí, pero aquí vemos un caso emblemático, histórico, de la importancia de los argumentos, y les voy a decir que no es así absoluta y contundente, ¿no? Pero había una estructuración suficiente para emprender la expropiación, y por supuesto también había una garantía, ¿no?, de la ley de expropiación, ¿sí? La ley de expropiación autoriza, en su caso, la defensa, lo que ocurrió también con otras industrias en el periodo de 1934-40 con el general Cárdenas en la presidencia de México. Entonces, ese esquema, ¿no? Ahora, además del esquema de punto de vista, fundamento y garantía, tenemos siempre una argumentación en la lengua, o sea, por hablar español, shuar, chino, náhuatl, la que sea, ¿no? Siempre estructuramos nuestras frases en la forma de punto y una conclusión, ¿sí? Entonces, hay por una serie de elementos que llamamos conectores que tienen las castellano, ¿no? Pero, porque, ¿no? Por lo tanto, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien dice es un buen político, pero corrupto, todo lo que está antes de pero
el antecedente, ¿sí? Es tomado en cuenta, es decir, es un buen político. Sin embargo, la conclusión se va a orientar en razón del segundo elemento, ¿sí? Es buen político, pero es un corrupto, ¿sí? Orientación en la lengua es fundamental, ¿sí? Toda la construcción lingüística en cualquier lengua va orientando la voz de la persona oyente hacia cierta dirección. Con el solo hecho de introducir un pero, ¿sí? Lo que está antes reconocido como una razón va a ser desconsiderado para ir en favor del elemento después del pero. Es buen político, pero corrupto. Es mamífero, supongamos la ballena, ¿no? Es mamífero, pero acuático, ¿sí? Es el impacto de las políticas es terrible, pero inevitable, ¿sí? Fulanito es novelista, ¿no? Pero nefasto, ¿no? Entonces, lo reconocido, el antecedente, no va a ser para la conclusión, solamente reconocido, pero para dirigir la acción del segundo elemento, ¿sí? Para concluir en favor de lo corrupto, de lo inevitable, de lo nefasto, ¿sí? Entonces, en la argumentación están siempre en juego, ¿no? La parte de la construcción de pensamiento elaborada, como en la expropiación petrolera, ¿no? Que ahora sí que digas lo que digas, estás argumentando, ¿sí? La ley es esencialmente argumentativa, ¿no? Siempre estamos argumentando. Y todos, por lo tanto, somos argumentadoras, somos argumentadores, ¿no? Entonces, aquí les pongo unos ejemplos, los voy a dejar un momentito, se discuta, ¿no? La mujer, ¿no? Y el objeto discursivo de la mujer, dos elementos, ¿no? Y veamos, por un lado, cómo funcionan los discursos y por otro lado, cómo tenemos nuestro propio punto de vista y lo discutimos. La publicidad de lencería de una compañía que se llama Vicky Ford, ¿no? Es de un pues, de textos de la doctora Josefina Guzmán, ¿no? Dice, ellos no saben, pero los tirantes los llevamos nosotras, ¿no? ¿Y qué es lo que...? ¿no? O sea, ese dicho se refiere a los pantalones, ¿no? Que en el lenguaje machista el hombre, el que lleva los pantalones, es el que manda en una casa, ¿no? Esa frase se transforma en esa publicidad en un dicho femenino para promocionar la lencería, ¿no? Y la idea del no sabe refiere a la ausencia de color de los tirantes, por un lado, es decir, ¿no? Y por otro, a que los hombres creen que ellos mandan, pero en realidad las que mandan son las mujeres porque llevan los tirantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo un discurso, ¿no? Una argumentación incompleta, por supuesto, ¿no? A partir de la publicidad y con ciertos agregados, digamos, retóricos, ¿no? Por ejemplo, de letra del dicho nos lleva a un tono de voz que empieza alto y baja, como un secreto que no se expanda, ¿no? Que no llegue a los... ¿no? Un secreto para mujeres, ¿no? Y se apoya en el texto visual, las mujeres, ¿no? No solo una, y las dos comparten el secreto, los dos usan tirantes transparentes y mandan sin que los hombres, sus hombres sepan, ¿no? Es un juego de hacer de un secreto un anuncio espectacular, porque eran grandes espectaculares en la ciudad, ¿no? Todo este análisis es de la doctora José. Pero frente a un discurso donde la mujer es objeto, pues hay otros contradiscursos donde la mujer es sujeto. Por ejemplo, muestra el cuerpo desnudo, ¿no? Pero no es para la mujer, ¿no? Sino es para decir cómo las mujeres embarazadas sufren riesgos por la contaminación, pero es un discurso en el juego del discurso y el contradiscurso para hacer una campaña de la contaminación que afecta a las mujeres, ¿no? Es otro caso de un discurso y un contradiscurso. La mujer y el país está invertida, hay una letra en su mismo, ¿no? Una publicidad de una tienda departamental de ropa, ¿no? Que se llama el Palacio de Hierro en México. Decía, las mujeres queremos, por eso compramos más, ¿no?
obviamente falaz, ¿no? Pero que está buscando generar un pero en los contradiscursos, por ejemplo, nos encontramos con Palacio de Hierro, la tienda de venta, y el Palacio de Gobierno, ¿no? Personaje en el tiempo del Partido Acción Nacional, estaba ligado a la educación y que era terrible, nefasto, imbécil. Y entonces el comercial dice, no hay nada más una mujer tras el lavadero o un libro en el basurero, ¿no? Es decir, que le pone en su boca un refrán, ¿no? Machista, ¿no? Y dice, soy totalmente palacio de gobierno, ¿no? O sea, en una paráfrasis, en una relación, incluso con la letra de palacio, del Palacio de Hierro, ¿no? Y dice, no te pierdas el número 3 de tu revista favorita, Cráneo, bien, que no tiene seso, ¿no? Entonces, es un juego político entre discurso y contradiscurso. Y les puse unos refranes de la mujer y los estereotipos para que se discuta, ¿sí? Y el carácter, ¿no? Lo que la mujer no logra hablando, lo logra llorando, ira de mujer. Cuando la mujer dice me caso y la mula dice no paso, la mujer se casa y la mula no pasa. Con todos estereotipos negativos de la mujer, no puse los más fuertes porque la verdad, ya ni reproducirlos me parece válido porque son terribles, ¿no? De la mujer, ¿no? La imagen idílica, ¿no? Mi casa, mi mesa y mi mujer, todo el mundo es. De mujer que es madre, nadie nunca mal hable. Amor de madre, que todo lo demás es aire, ¿no? Son refranes que la doctora José Guzmán fue recopilando, en este caso, en los últimos, sobre el estereotipo de la madre, ¿no? O, por ejemplo, hay algunos más terribles de mujer y política, pero puse uno que no es tan agresivo, ¿no? Mujeres juntas, solo difuntas, ¿no? La idea de que las mujeres no pueden construir en común en el estereotipo, ¿no? O de los roles, ¿no? La mujer hilando y el hombre cavando, la idea de la mujer en la casa y en la vida productiva social. Entonces, bueno, la idea es que en la sesión, ¿no? Se discuta sobre tanto parte formal como sobre estos temas de la mujer, ¿no? Y los estereotipos y los discursos y contradiscursos, y puse una serie de mujeres que también puedan ayudar a generar la discusión, ¿no? Dice Charlotte Perkins, no hay un pensamiento femenino, el cerebro no es un órgano sexual. Y Ella Davis, que tuvo que ver con la liberación de las personas de color en Estados Unidos, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando lo que no puedo aceptar. Malala Yousafzai es una mujer que fue Nobel, ¿no? Existen pocas armas tan poderosas como la mano. Y luego Letty Cottin dice, oprimidos los hombres es una tragedia, oprimidas las mujeres es una tradición. O Chimamanda Ngozi dice, imagina cuánto más felices seríamos, cuánta más libertad tendríamos para ser nosotros y nosotras mismas si no tuviésemos el peso de las expectativas de género. O Elena Garro, una escritora mexicana, dice, pareja de uno más conocido, Octavio Paz, y que fue terrible con ella, ¿no? Delante de los pasos de un hombre siempre van los pasos de una mujer. O la esposa del presidente Roosevelt en Estados Unidos, yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas, ¿no? Entonces, bueno, con posiciones y de frases que podamos establecer una discusión sobre la argumentación, la cuestión, el esquema argumentativo de punto de vista y garantía, y la discusión sobre los estereotipos de la mujer. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias. Entonces, abrimos los comentarios, las preguntas, la discusión. Como siempre, el que quiera, la que quiera abrir su micrófono, adelante. Yo, Guadalupe. Adelante. Gracias, buenos días a todos. Pues yo tenía una serie de cuestiones en un principio, o sea, conforme iba dándose la presentación, ¿no?
pero en el trayecto mismo de la presentación, obviamente se iba dando el punto de las respuestas a esas dudas, ¿no? El qué, cómo hacerlo, el cómo, para qué hacerlo, ¿no? El buscar el punto de estrategias ante estrategias o bien métodos para poder contender ante situaciones con personas que tienen poder, ¿no? Y bueno, estas mismas, esta pregunta, estas cuestiones que yo tenía, pues se fueron dando respuestas conforme pues a la misma presentación que dio, doctor, y pues al igual que los compañeros, pues felicito, ¿no? Yo creo que es el buen principio de una toma de conciencia para poder dar seguimiento pues a lo que se tiene planteado, ¿no? Precisamente para dar un avance a los trabajos, que se van a considerar. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Guadalupe. Sí, justamente la diapositiva donde se expone el orden lógico, dialéctico y retórico muy en general, ahí se habla de la erística, ¿sí? La erística, la argumentación como combate, es la argumentación que se presenta cuando hay una condición social de un poder sobre otra persona o sobre otro grupo, ¿no? Y entonces de alguna manera está validado el llegar a dimensiones de combate en la palabra, ¿no? En el discurso, porque justamente no estamos en condiciones de simetría, ¿no? Entonces sí es muy importante el contexto. Si, digamos, aunque haya un poder, incluso un poder injusto, ¿no? Pero si se abre un espacio para dialogar en simetría, es posible manejarnos en el orden de la racionalidad, ¿no? Pero cada vez que el poder se impone, aunque sea por el discurso en sí mismo, ¿no? Entonces estamos autorizados a rebatir ese orden injusto como sea que podamos, ¿no? Que es la erística. Sí, claro, y es muy interesante porque, como usted bien lo citó, ¿no? Dependiendo de los diferentes ámbitos, incluyendo las organizaciones o bien lo que se está viviendo, precisamente con respecto a lo de las culturas, en ocasiones la gente que tiene el poder considera que uno no tiene los argumentos para poder rebatir precisamente lo que quieren imponer, ¿sí? Y entonces en ese momento, aunque uno pueda tener esos argumentos de manera intuitiva, porque sí existe por esta cuestión de conciencia que ya tenemos nata de, pues, de no estar sometidos, ¿no? Ante designios que pues consideramos que no son los idóneos para nuestro bien, nuestra sociedad, nuestra familia, ellos recontraargumentan, ¿no? Y llega a un punto que eso sí sería muy importante, doctor, que es tanto la recontraargumentación que en ocasiones se puede presentar que puede llegar a tener un daño psicológico, ¿sí? Porque empiezan con las cuestiones de clasismo, por cuestiones de que tú puedes tener más, o sea, buscan una serie de puntos de tácticas, yo les llamo realmente tácticas porque no son estrategias, porque a final de cuentas la verdad sale a relucir. Sus acciones son a niveles de tácticas que no les permite realmente poder tener pues ese punto de no tanto de la verdad, sino la contraargumentación suficiente, ¿no? Y por eso es tan importante toda esta estructura de metodología que ustedes manejan en la parte del doctorado, porque permite un equilibrio de un punto, de otro punto, de otro punto, de otro punto, y entonces se me hace muy interesante, ¿no? Pero hay que ver también, dependiendo del país, dependiendo del lugar, todas las situaciones se van a presentar de diferente manera, ¿no? Y no todas, pues a lo mejor los métodos pueden ser aplicables y con la serie de conjunciones de elementos que se tengan,
se puede uno realmente en este sentido ir pues más allá, ¿no? Más allá a lograr lo que se tiene poco a poco, y yo creo que avanzando con ese poco a poco se puede lograr lo que se tiene en diferentes ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Sí, la idea es que en este módulo vamos a ir muy despacio, ¿no? Y los lunes que platiquemos y seamos capaces de digerir, de ver ejemplos, ¿no? De discutir hacia dónde avanzar en la práctica, por lo que les decía, ¿no? O sea, de nada sirve conocer, ¿no? La argumentación si no somos capaces de argumentar, ¿no? Entonces la idea es que los lunes pongamos en práctica y veamos cuestiones específicas y vayamos asimilando lo que se ve los sábados, ¿no? Y si son 6 sesiones está bien, y si son 8 también. La idea es que quede claro, porque es una herramienta política fundamental. Exactamente. Adelante, Pedro. Gracias. A ti, Guadalupe. Adelante, Pedro. Doctor, muy buenos días. Y asimismo, su charla ha sido muy buena, una buena asimilación. Y asimismo, compañeros, muy buenos días. Bueno, doctor, sobre la argumentación siempre tiene que haber 2 o más personas para exponer nuestra exposición. Porque si no existe oponente, no existe argumento. Porque lo que yo argumento, lo que yo expongo, tiene que ver parte contraria que me refute a mis ideales, para así llegar a una conclusión. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Qué es lo que estamos hablando y qué queremos discutir? ¿O qué estoy diciendo yo? Entonces siempre tiene que haber un oponente que me refute mis ideales. Entonces dentro de eso, para poder sacar una conclusión para una sociedad, para un grupo que le estoy diciendo, o si no, o ellos me refutan. Asimismo, doctor, y actualmente en la era moderna, la sociedad discute a base de ideales, no como nuestros antepasados a veces discutían, exponían sus fragmentos ideales, pero siempre existían rivalidad por desconocimiento de los ideales. Pero ahora, actualmente en la era moderna, es la discusión para llegar a una conclusión. ¿Qué es lo que estamos buscando para la sociedad, para el bien de la humanidad? Entonces tiene que haber siempre oponente que se base contrario a mis ideales para llegar a ese punto de discusión. Y asimismo, doctor, en la ciudad, digamos, en las grandes ciudades, los políticos, ¿qué es lo que discuten? Discuten argumentos. Uno pone argumentos y los partes contrarios discuten para llegar a un acuerdo. Si no existe ese ideal de acuerdo, entonces siempre hay que llegar a un acuerdo con otro grupo. Lo que yo estoy expresando, el otro no le pueden gustarle lo que yo digo. Pero estamos para eso, para discutir y sacar una conclusión. Eso es, doctor, sobre los argumentos, siempre tiene que ver. Eso, doctor, lo que yo expongo mis ideales, lo que yo siento, y ha sido su charla muy buena, doctor. Gracias, doctor. Eso es los comentarios. Gracias a ti, tocayo. Sí, nada más un comentario como para expandir. Si bien en general se requiere esa oposición, decimos desde el punto de vista filosófico que en realidad existe la posibilidad del diálogo con uno mismo, con una misma, ¿sí? O sea que de hecho es una herramienta a la que acudimos mucho para construir los discursos, ¿no? Pensamos desde nosotros mismos, qué pensaría una parte contraria, ¿no? Decimos que en rigor, desde el punto de vista filosófico, no existe el monólogo, es decir, que solo una persona hable, porque aun cuando monologamos,
monologamos como dividiéndonos en dos, ¿no? Alguien que propone y alguien Sí, muy bien. Ya en bajo tenía contestado que Sí, entonces nada más como un comentario, y es una herramienta muy útil también el tener claro esto para construir los discursos, imaginarnos cómo piensan, cómo sienten los otros y cómo se opondrían, ¿no? Adelante con la palabra, ¿quién quiere comentar? ¿Cómo estás? Muy bien. Quien se abre su micrófono nada más. ¿Cómo estás, hermano? Ya llegamos aquí para... Si quieren comentar sobre la cuestión de la mujer, ¿no? Buen día, Pedro. Un saludo. Un saludo. Buen día. ¿Sí se puede hacer un comentario? Sí, por supuesto, para eso estamos. Sí, buen día a todos. Un saludo a todos. Un saludo allá a San Luis, creo que por ahí están ya en actividades. Un saludo a todos los compañeros de San Luis. Coincido con el compañero Pedro, que hace un momento hizo su exposición, que esta es una exposición muy importante. Quiero agradecer al doctor Pedro la forma como ha precisado una serie de elementos y rescata uno fundamentalísimo que aquí en nuestro círculo de estudios Ese es mío. estamos ahorita reflexionando. Ahorita la compañera Erendira señalará en particular ese punto. Pero sí está en términos muy concretos del hecho del argumentar, del presentar mis razones, mis elementos, para precisamente convencer. Y efectivamente, el hecho muy concreto se da en el sentido de, a partir de una pregunta, en donde dos elementos se están enfrentando. Pero hay que buscar fundamentalmente el sentido del convencer. Y lo hago así, o lo expreso así, por dos elementos que me permito rescatar. Uno está en el sentido del significado del término tlatoani, el mexica, que es el que habla, el que bien habla. Y en ese sentido vamos también rescatando la forma en la cual se hacen los planteamientos y rescatamos en ese sentido. Argumentar, el que dirige, el que da en todo sentido, sirviendo al pueblo, es el que bien habla, el que dirige. Con todo ello, bueno, pues está toda esta complicación y aquí me permito pedirle al doctor Pedro, compañero Pedro, que pudiera darnos un comentario más, una intervención, porque lo estoy ahorita pensando en el sentido de la relación de argumento, convencer y poder, que me parece que es por ahí donde tendríamos una serie de elementos y que vamos, eso lo desarrollamos en la cotidianidad, en las discusiones de la organización de base, en las discusiones más amplias, incluso en las discusiones de ámbito general, en donde también vemos o participamos en la discusión incluso hasta de leyes. Entonces, esa relación y saludar a todos, agradecer su atención. Compañera Heredia, no sé si quiere hacer su comentario. Buenos días, compañeros de Ecuador, de Chile, de Guatemala, de América Latina. Buenos días, compañeros en San Luis, Michoacán y los estados que nos estén escuchando, viendo. Un abrazo. Pedro, te hago un abrazo y un saludo muy cibernético porque estoy muy emocionada y a la vez esta mañana es de aprendizaje. Son dos
dos preguntas y dos reflexiones. La primera es que a veces en las organizaciones o en un movimiento de masas donde hay una asamblea, a veces nos ganan las emociones y esas emociones a veces se transmiten en que a veces decimos, como lo mencionaste tú, discutir a lo tarugo. Pero yo diría que a veces el discutir a lo tarugo, a veces son emociones encontradas porque tenemos esa rabia, esa inconformidad y a veces nos gana la emotividad. Entonces, yo quisiera preguntarte que si el discutir a lo tarugo también sería hablar, y disculpen la palabra, pendejadas. Y la otra es la argumentación en el discurso ante una asamblea. Puede decirse que sea una argumentación correcta cuando nosotros hablamos con cierta emotividad, pero nuestro discurso no llega a un fin, sino que a veces las autoridades retoman ese discurso para mover la finalidad o el objetivo central. ¿Sería lo correcto? No sé si me expliqué, disculpen porque a veces soy muy taruga. Vamos por pasos, dijo Jack el Destripador, ¿no? Entonces, del convencer, ¿no? Justamente el convencer sí es indispensable en la política, ¿no? Pero no siempre alcanzamos ese grado, ¿no? Por eso decimos que hay una dimensión dialéctica racional, pero también hay una dimensión dialéctica de erística, de combate, porque cuando enfrentamos poderes muy desiguales, tenemos que buscar vencer y no necesariamente convencer, que en realidad es muy bonita la etimología, porque convencer quiere decir vencer junto con, ¿no? O sea, de alguna manera estar las partes en conflicto de acuerdo para llegar al acuerdo del punto de vista, ¿no? Entonces sí, definitivamente es importante, pero a veces necesitamos negociar, ¿sí? La política en algún aspecto es el arte de negociar, ¿no? Entonces, y cuando estamos en una situación de ser agredidas, ser agredidos, pues tenemos que tratar de responder para defender la vida, el propio interés, la persistencia, ¿no? Y en ocasiones no alcanzamos a tener los elementos suficientes para convencer y pues requerimos al menos persuadir, ¿no? Que no es para nada convencer, sino es simplemente hacer creíble, hacer verosímil, hacer aceptable a la otra parte lo que estamos planteando, ¿no? Ahora, la idea del Tlactoani sí es muy importante y espero que podamos durante las sesiones ver un poquito y ya a partir de la siguiente, en algún momento, la manera de entender estos asuntos de la argumentación con el enfoque propio de cada lengua, de cada cultura, ¿no? Porque si bien hay elementos generales que se comparten, ¿no? No podemos decir, como decía Hegel, ¿no? Y todas las secuelas posteriores a Hegel, como que hay una razón única, no porque no seamos todas y todos racionales, sino porque toda razón es siempre contextualizada, ¿sí? Y hay oposición y diferencia histórica según las razones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este terreno del Tlactoani, ¿no? En el mundo latino, ¿no? Se decía que la preparación de un orador político era generar la imagen del vir bonus dicendi peritus, es decir, el hombre bueno de hablar experto, ¿no? Pero bueno, hoy decimos no solo el hombre, ¿no? También la mujer, ¿no? Y en realidad en cada cultura se tiene un horizonte de qué es ese personaje o esa personaje que plantea de la mejor manera, ¿no? Entonces,
en nuestro caso, Nahua, vamos a ver cuando veamos la dialéctica, ¿no?, lo preciso que eran en la formulación de criterios y que no son equivalentes a Occidente. O por ejemplo entre los mapuche, ¿no?, se habla también de las virtudes del cóndor, pero que son virtudes también de la persona oradora, ¿no? ¿Sí? Y que tiene que ser generosa, agradable, ¿no? Y una serie de aspectos que no aparecen en la perspectiva de Occidente, ¿no? Y en definitiva la argumentación, ya sea persuadiendo, negociando, convenciendo o enfrentándose para vencer a toda costa en la erística, ¿no?, es la clave de poder construir un proyecto social, un proyecto nacional, un proyecto mundial, ¿sí? Porque es la esencia de la hegemonía, ¿sí? La hegemonía es lograr el consenso de los gobernados, de las gobernadas, ¿sí? Es decir, que no tengamos que imponer la fuerza para encaminarnos en determinada dirección, ¿no? Si mediante las herramientas argumentativas de un grupo somos capaces de llevar adelante las ideas, los sentimientos, entonces vamos a ser hegemónicos, ¿no? Por eso es que le vamos a dedicar un buen rato a este módulo del seminario, ¿no? Y por otro lado, con respecto a lo que dice Ere, ¿no?, en realidad no, sí, siempre aparece la emoción. Justamente parte de lo que hay que combatir es la idea, digamos, cientificista arcaica, ¿no?, y también machista, incluso porque es parte del pensamiento que llamamos falo-logocéntrico, es decir, centrado en el pene y en el logos del pensamiento sin sentimiento, ¿no? Porque hoy sabemos que incluso desde el punto de vista cerebral no podemos emocionarnos sin que haya cognición, y no podemos tener cognición si no hay a la vez el encendido del cerebro, de la emoción, el que nos orienta a la acción, ¿no? Entonces nadie más que una persona que tiene lobotomía y está afectada radicalmente, ¿no?, puede no tener emociones, ¿no? Entonces la argumentación siempre tiene también un componente mayor o menor emocional. El problema no es que estén o no estén las emociones, sino el problema es si están justificadas, ¿no? Sí. Y muy interesante tu intuición sobre hablar tarugadas. En realidad, muchas veces, ¿no?, se dicen muchas cosas y tal vez no hay gran sustancia en el planteamiento, pero el mismo hecho de hablar ya está formando una parte visceral fundamental de la argumentación, ¿sí? Porque suele pasar eso cuando no hay condiciones de igualdad para la expresión. Y entonces cuando puede emerger la expresión, pues se suelta, ¿no?, por un lado con un flujo de emociones y por otro lado con perspectivas no totalmente articuladas, porque no le ha sido dada la oportunidad al grupo o a la persona o a la mujer, ¿no?, o a un grupo originario de tomar la palabra. Creo que en alguna sesión yo les comentaba esa anécdota de las memorias de Lázaro Cárdenas, ¿no?, padre, ¿no?, que decía, ¿no?, que en una sesión hablaba una persona de un grupo originario, ¿no?, y su acompañante del gobierno, ¿no?, le decía a Lázaro Cárdenas: oiga, general, este sujeto ya lleva ahí 3 horas hablando, ya cállelo, ¿no? Y le dice Lázaro Cárdenas: oigan, han estado callados durante 500 años, ¿qué les importa esperar unas horas a que digan lo que tienen que decir, ¿no? ¿Sí? Entonces, depende mucho del contexto, ¿sí? O sea, es fundamental siempre en el análisis de la argumentación cuál es el contexto. Algo es parte de lo válido, ¿no?, o no, según el contexto, ¿no? Y dependiendo del contexto y de lo justificable es que la aparición de las emociones, del llanto, de cualquier cosa, es aceptable o no. No por un estereotipo de es muy emocional, eso no es válido, ¿no?, porque la emoción está siempre presente. El chiste es si se justifica o no se justifica y si apoya la construcción del punto de vista o simplemente en la interpretación más amplia, ¿no?,
esa emoción que surge es un elemento que permite entender, ¿no? Ya lo vamos a ver mucho en alguna de las sesiones, ¿no? Como por ejemplo, imagínense si eso no justificado, ¿no? Como vamos a ver que en los juicios de Nuremberg que hubo tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se presentaran, fue un caso que no había antes, ¿no? Se presentaron testimonios de personas que habían estado en los campos de concentración, que fueron rescatadas, etcétera. Y entonces esos testimonios fueron decisivos para la condena del nazismo y del fascismo italiano, ¿no? Porque tenían un componente experiencial, vívido, emocional fundamental. O sea, los juicios de Nuremberg no hubieran sido lo mismo si no se presentan esos testimonios que eran desgarradores, ¿sí? Pero un testimonio desgarrador puede ser exactamente lo contrario, puede ser totalmente inválido, puede ser una manipulación, pero en ese caso no lo era, era una parte fundamental del argumento, ¿no? Entonces sí, la palabra emocional depende de cómo se emplea. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Está vacilando. Yo, Pedro. Adelante, Alma. Excelente exposición, la verdad, pues nos quedó muy claro, bueno, a mí me quedó muy claro sobre la argumentación y como tú dices, lo llevé al terreno de las lenguas. Aquí en zapoteco realmente se utiliza la argumentación, el gendarini, que es el hablar, entonces se dice gendaruchashpianilu. Entonces igual, gendaruciadicha, entonces limpia tu palabra, dale luz a tu palabra, esa es la argumentación y bueno, enseguida lo relacioné porque realmente los antiguos pues ya usaban el término de argumentar. Y es todo, Pedro. Bueno, aunque hay muchísimas cosas más, pero bueno, eso quería participar contigo. Muchísimas gracias, Alma. Sí, yo la verdad admiro en nuestros pueblos originarios, yo me considero en el plano de la identidad, a pesar de que mi familia tiene una raigambre rancia de origen hispano, ¿no? Como originario por identidad y vocación y defensa, ¿no? Y admiro profundamente, entre muchas otras cosas, la filosofía de la palabra de nuestros pueblos, ¿no? Y entre ellos muy marcadamente el caso tuyo, el caso de los zapotecas, de los Vinizá, porque el dicha, ¿no? La palabra es para mí en lo particular, y creo que no es un punto de vista, digamos, sesgado, ¿no? Lo que se dice sobre el Dishazá, sobre la lengua zapoteca, ¿no? Es mucho más rico que lo que se dijo sobre el logos griego. ¿Sí? La elaboración que llega a tener el discurso y la racionalidad entre lo que es dicha y lo que es genda, ¿no? Esa riqueza como medio equivalente en algún sentido al ser griego, ¿no? Nos dan una racionalidad que es fundamento de una narración, de una argumentación peculiar al pueblo zapoteca, ¿no? Entonces, sí, en definitiva es muy importante. Y así con cada pueblo, ¿no? Por ejemplo, yo de los que conozco un poco, los guaraníes, por ejemplo, es increíble, ¿no? La construcción que tienen de la palabra y de la racionalidad, o por ejemplo los Guna, el pueblo caribeño de Panamá, es también maravillosa la perspectiva en cómo construyen, ¿no? La palabra, incluso en el seminario de Sentipensar y de historia de los pueblos originarios, comentaba un compañero, ¿no? Dice, la palabra misma diálogo podríamos ponerla en cuestión, ¿no? Porque viene de la idea de logos griegos, ¿sí? De lo que es razón para los griegos, y en nuestros pueblos hay a veces también construcciones de ese compartir la palabra que es diferente,
y a ver si podemos ir construyendo una idea más intercultural, ¿no? Y más rica, que sustituya la palabra diálogo, al menos como en una relación y en un nombrar que dé cabida a otros horizontes de racionalidad, ¿no? Muchas gracias, Alma. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Nos queda para una intervención. ¿Cómo está, doctor Pedro y compañeros del grupo? Acabamos. Cordiales desde la selva amazónica, Ecuador. Estaba escuchando con atención y me ha gustado muchísimo, hablando tema básico de argumentación. Eso es lo que tal vez nos ha faltado a muchos líderes políticos de los pueblos indígenas, pero siempre tengo algunas dudas de algunos hermanos hablando de los Shuar. Tienen muy buena preparación, muy buena profesión política, pero lo guardan, no comparten en un discurso político, en una organización. Tanta gente preparada, pero casi de nada sirve. Eso es lamentable en el pueblo indígena. Por eso siempre a veces nosotros preocupamos. ¿Alguien quiere profesionalizarse en el tema de la política con estos argumentos, esquemas básicas donde nos van a construir, decir la verdad, ¿no? De cómo guiarnos, de cómo expresar? Me gusta mucho, pero ahora, ¿a quién podemos creerle? ¿No? En conclusión, siempre digo, primero yo debo creer de mí lo que va a salir de mi voz, ¿no? De mi conciencia, desde mi corazón, lo que yo siento, ¿no? Entonces, realmente no había visto esto, pero ahora ya tengo bien anotado y lo voy a guardar para poder guiarme y hacerlo mejor, poner en práctica. Porque últimamente tenía un debate con un político aquí en mi parroquia y todos quieren salir ganando, ¿no? Ni un político va a dejarse convencer o que tú le des una respuesta positiva, no. Todos quieren llegar al nube. Entonces, este esquema básico para mí y para los compañeros que estamos en grupo nos va a ayudar mucho de ser diferentes de otros líderes políticos. Y invitarle a todos los compañeros del grupo, creo que estamos de diferentes países y creo que la discusión, exposición, creo que es el lunes, ¿verdad? Entonces podemos mantener un diálogo centralizado al tema de esto, porque muchos políticos solo tienen este mensaje, este voz, este discurso de solo de convencer y de comprar la conciencia a la gente de lo que quiere, no lucro personal, eso es lo que decimos, ¿no? Pero nunca vamos a dejarnos nosotros a engañarnos, porque últimamente un sabio me dijo que los pueblos indígenas en todo el mundo por ahora tenemos la mente lúcida, ¿no? Todavía tenemos ese pensamiento, esa ideología de ser solidario, de compartir, de decir la verdad, ¿no? Y el mundo occidental un poco, no todos, pero ya en la mente está lleno de la corrupción, de la mentira, del engaño, que yo mismo quiero ser más grande, o si me preparo es para mí, guardo para mí y solo mi discurso es novato, digamos, ¿no? Vacío. Entonces me encantó muchísimo esto, pero alimentarme más en mi conciencia, en mi mente, en mi corazón, y poder impartir conocimientos a las generaciones a presentes que nos rodean aquí en nuestro pueblo. Encantado y muchas gracias, compañeros del grupo, doctor Pedrito, pues éxitos y gracias por compartir.
Gracias, es muy amable. Sí, efectivamente, el lunes la idea sería seguir bordando y hacer como ejercicios diversos para poder manejar más en detalle, ¿no? Las herramientas, y yo creo que al cabo de todas las sesiones de este módulo de argumentación vamos a tener suficientes bases para poder tener otro alcance en nuestra acción política. Y lo que dices es muy relevante, o sea, necesitamos incluso desde el punto de vista ético-político siempre guiarnos por aquello que sentimos, que intuimos, que pensamos como válido, ¿no? No podemos dejar nuestra racionalidad en manos de otra persona o de otro grupo, ¿no? Porque eso es justamente el ser manipuladas, el ser manipulados, ¿no? Tenemos que partir de aquello que nos mueve internamente y tenemos derecho, aun cuando sea válido o hasta verdadero un punto de vista, si nosotros no lo sentimos, no lo pensamos tal, no tenemos por qué seguirlo, ¿no? Sí, es una parte delicada pero muy importante de la racionalidad y de la argumentación, ¿no? Y vamos pues a ir construyendo esto entre la parte teórica de los sábados y la parte práctica de los lunes, ¿no? Para que pues podamos mover el mundo, mover nuestra comunidad, ¿no? Porque yo sí estoy convencido desde hace muchos años, por eso me dediqué muchísimo tiempo a la argumentación y al discurso, que ahora, bueno, vamos a ser un poquito más nosotros los que estemos en la exposición de estos módulos, ¿no? Porque si somos capaces, quienes tenemos los puntos de vista más favorables para el bienestar de la mayoría de la comunidad y de los seres, ¿no? Si defendemos con eficacia, podemos cambiar toda la realidad porque nos asiste de alguna manera la razón histórica en ese sentido que decía Toynbee, ¿no? Es decir, la verdad en la historia es aquella que hace el mayor bien para el mayor número de personas, o nosotros diríamos para el mayor número de seres, ¿no? Más allá solo incluso de los humanos, ¿no? Entonces, como tenemos ese punto de vista, pienso que teniendo la forma del discurso y de la argumentación, vamos a poder alcanzar metas que de otra manera serían muy difíciles, ¿no? Entonces yo sí tengo la esperanza que con el seminario cada una y cada uno de ustedes sean al menos mucho más capaces de lo que eran antes del seminario, de defender los puntos de vista que consideramos como personas y como comunidades correctos, ¿no? Y pues nos vemos entonces el lunes a las 8. ¿No? Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias.